Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Cordial saludo para todos. Llegamos a este tiempo devocional. Soy el pastor Carlos Ríos y voy a compartir con ustedes 2 Corintios capítulo 4, desde el versículo 6 hasta el versículo 17. Mire cómo empieza el apóstol Pablo hablando de el tesoro guardado en vasijas de barro. La ilustración nos recuerda el tiempo en que la gente guardaba sus monedas de oro en pequeñas vasijas de barro cocido, más o menos grandes, y después sellaban la boca de ese jarro y el tesoro quedaba encerrado en el barro y solo rompiéndose se podía ver y disfrutar de su contenido. Mire que el texto dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando nos predicaron el Evangelio hablándonos de Jesucristo como Salvador del mundo, y su amor nos enterneció, arrepentidos abrimos nuestro corazón para que Él entrara. Dios hizo de nosotros una nueva creación. Este es un contraste y muy fuerte, en el que nosotros tenemos que saber convivir y tratar. ¿Cuál es el valor del barro? Si encontramos esa pequeña vasija con un tesoro adentro, ¿qué valor daríamos al recipiente? ¿No lo haríamos pedazos para recoger el oro? En nosotros vemos el valor del tesoro que llevamos dentro y el poco valor del recipiente que lo contiene. El barro es figura de Adán y sus descendientes. Nos dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, en Génesis 2:7. Así que la gloria del cielo está envuelta en nosotros por la naturaleza humana, con todas sus limitaciones y complicaciones, con sus debilidades y sus miserias. Aunque ya hemos oído que Dios ha tratado con nuestra vieja naturaleza, que es el barro, y lo hizo en la cruz, de tal manera que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. ¿Y qué hizo? Nos liberó del dominio del pecado. Y así lo describe el apóstol Pablo, ordenando los capítulos del 5 al 8 del libro de Romanos. Pero considerando el pasaje que estamos estudiando esta mañana, Pablo trata otros aspectos del barro que no tienen que ver con el pecado en sí, sino con nuestras limitaciones humanas, que se hacen patentes cuando enfrentamos situaciones que nos desbordan, como son las tribulaciones, las amarguras, los apuros, las persecuciones, las enfermedades. Pasemos a los versículos 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Quién no pasa por estas cosas? ¿Quién no las experimenta? Cuando presumimos, ¿se acuerda? Cuando éramos jóvenes, parece que nos comíamos el mundo, pero la vida nos va enseñando que no somos tan fuertes como creemos. Y yo creo que así pasa en la vida cristiana. Inevitablemente llegan los momentos de debilidad y nos damos cuenta que a veces nuestras fuerzas son insuficientes, que no llegamos a veces a las metas que nos proponemos, que nos desbordan los retos que la vida nos plantea, que estamos experimentando a veces la incapacidad del barro que somos. ¿Qué hacemos entonces? Nos desanimamos, nos damos por vencidos, nos rendimos, tiramos la toalla, pensamos que no hay más, escondemos la cabeza. Mire que en los versículos de arriba, el apóstol también experimenta estas facetas del barro, pero él también habla de los recursos que le sostienen. Él dice: atribulados en todo, mas no angustiados. Sí,
No le faltaban los apuros, pero tampoco faltaba la esperanza. Perseguidos, pero sin amparo. Derribados, caídos, pero no aniquilados ni destruidos. No cabe duda que nos está hablando de los recursos del cielo, de la manifestación del tesoro que contiene el barro. Y es que esa es la enseñanza que Él quiere comunicarnos en estos versos que estamos leyendo esta mañana. Tenemos dentro de nosotros la vida de Cristo mismo, no solo para darnos victoria sobre el pecado, sino para darnos el poder en nuestra debilidad. ¿Cómo? De la misma manera en que cuando usted y yo por revelación nos declaramos o nos consideramos muertos con Cristo, con la cuestión del pecado, así nos debemos considerar muertos con Él en el aspecto de la debilidad humana, de las limitaciones del cada día, de los achaques. Leamos cómo lo expresa en los versículos 10 al 12. Llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, de tal manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. La vida de Jesús manifestada en nuestros cuerpos. Mire, en estos vasos de barro. Pero para que eso sea posible, es necesario que el barro se rompa. ¿Cómo se rompe el vaso? Con la muerte de Cristo. Cuando usted y yo morimos con Cristo, por eso Pablo dice, para que la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo y lleve en ese mismo cuerpo la muerte de Jesús. La Biblia es muy clara, no hay vida sin muerte. Y Dios nos dice en su palabra que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y que cuando Él resucitó, nosotros con Él resucitamos juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice, llevando en el cuerpo. O sea, Pablo conocía muy bien esta doctrina y la expone magistralmente en Romanos, la de la santificación, que Cristo sea formado en nuestros corazones, que Cristo sea nuestra vida, y nos enseña también la necesidad de morir para vivir. Pero sus palabras, con las que comienza este párrafo, nos hacen pensar que para Él esto es más que una doctrina, algo más que pensamientos correctos bien colocados en alguna parte de la cabeza, en algún rincón de su memoria. Él llevaba la muerte de Cristo en su cuerpo. Él había profundizado, había crecido tanto en esa identificación con el crucificado, hasta el punto de que todo su ser, incluido su cuerpo, llevaba las marcas de Jesús. Experimentaba desde los pies hasta la cabeza la manera en que la vida celestial de Jesús se manifestaba en su cuerpo. ¿Se acuerdan que así empezamos el devocional? Hablando de aquella vasija que contiene un tesoro, pero que mientras no se rompa, no podemos ver ese tesoro. Si lo rompemos un poquito, veremos algo del tesoro, pero muy poco. En la medida en que rompemos más el recipiente, se ve más el contenido. Así Pablo quiere llevar esa muerte de Cristo en su cuerpo, hasta el punto que solo se vea Él, llevando en el cuerpo siempre. Miren, aquí hay que subrayar la palabra siempre, porque hay que notar que no era para el apóstol Pablo algo que hacían en momentos puntuales, no, o en reuniones especiales, tampoco. Él no quería dar una buena impresión, tampoco. Él estaba completamente convencido que su prioridad era vivir unido a Cristo en su muerte y llevar esa muerte siempre con Él, para que la vida también estuviera con Él siempre, llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Él no limitaba esa realidad a ciertos lugares concretos, no. Donde quiera que Él iba, Cristo vivía en Él y a través de Él. Los versículos 10 al 12 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Mi querida familia,
¿Sabe cómo actúa la muerte de Cristo? Actúa dándonos vida para transmitir vida. Ese tesoro que tiene por dentro nunca se acaba. Los 3 últimos versículos de este capítulo nos hablan de la verdadera riqueza que adquirimos en el ejercicio de estar unidos en su muerte y dar libertad a su vida. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Mire, es inevitable que el hombre exterior se desgaste. Pero si esto nos lleva a la madurez y al crecimiento, a la renovación, gloria a Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Recuerde que cualquier cosa que vivamos aquí en la tierra va a ser leve y momentánea comparada con la eternidad. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque siempre miramos hacia lo eterno. Te entregamos, Señor, este día, nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por hablarnos, por enseñarnos y por ministrarnos cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cordial saludo para todos. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.